Bueno, hoy vamos a compartir una vez más un tema de la palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo, que guíe este compartir de la palabra, donde nada tiene que ver la habilidad del que habla, sino que sea el Espíritu Santo que guíe lo que quiera decirnos, Señor. El tema se titula ¿Con quién te identificas? ¿Y por qué el tema se titula así? ¿Con quién te identificas? Pues hoy vamos a ver un pasaje de la Biblia donde participan varios personajes. Y de esos personajes veremos y Dios pondrá en nuestro corazón ver con quién nos identificamos. Y Dios seguramente nos hablará al corazón para ver de quién y qué clase de actitudes tenemos y si tenemos que corregir algo en nuestra vida o no, que la verdad es que siempre tenemos que corregir algo, siempre hay algo para corregir. Obviamente siempre el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas para ir puliendo esos detalles que faltan corregir, que faltan pulir, y eso lo va a hacer el Espíritu Santo una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo va a hacer hasta el último día de nuestra vida. Entonces, comencemos leyendo Juan 12, 2 al 3. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esto sucedió el sábado anterior a la crucifixión de Jesús y sucedió en una población que se llama Betania. Es una población, es un lugar donde además de haberse producido esta cena, Jesús ascendió al cielo también desde esa población. Así que tiene cierta relevancia este lugar que es mencionado en varias ocasiones en la Biblia. Y ese día le hicieron allí una cena, dice. ¿Quién le hizo la cena? Ahí está uno de nuestros personajes que poco a poco vamos a ir desglosando la actitud de cada uno de ellos. Le hizo la cena Simón, el leproso. Eh, Se considera que Simón era un leproso al que Jesús sanó. Y esta cena era en, en una línea de agradecimiento por la cual la estaba realizando para Jesús. Y entonces tenemos ahí, dice, eh, a Marta también. Y Lázaro. Si recordamos, Lázaro era la persona a la que Jesús había resucitado, la había vuelto a la vida. Lázaro había muerto y Jesús le devolvió la vida. Marta, Lázaro y María aparecen en varios relatos de la Biblia porque eran amigos de Jesús, amigos cercanos. Entonces están Marta, Lázaro, María, los tres hermanos, de los que ya habíamos mencionado. Están, por supuesto, los discípulos, pero más adelante veremos que también en este relato toma un papel importante Judas Iscariote. ¿Quién es Judas Iscariote? Es el discípulo que traicionó a Jesús. Pero bueno, vamos avanzando. Aquí tengo un resumen de justo estas tres personas. Vamos a hablar de los que son como Marta, de los que son como Judas Iscariote y de los que son como Simón el leproso que fue sanado y los que son como María. Y dice aquí, analicemos el primer versículo. Y le hicieron allí una cena y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Vemos otra vez a Marta, la hermana de Lázaro, sirviendo. Si recuerdan, déjenme pasar de diapositiva. Si recuerdan, tenemos una escena muy parecida
en otro pasaje de la Biblia que lo vamos a leer ahora y dice Lucas 10 del 40 al 42. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí Marta y María y Jesús estaban en otra comida, en otra cena. Por eso les digo, Marta y María y Lázaro eran amigos de Jesús y en esa oportunidad estaban cenando en otra casa. Y lo que había hecho María es sentarse a los pies de Jesús a escuchar lo que él decía, mientras Marta se preocupaba, dice, por los quehaceres. Obviamente, eso no estamos diciendo que esté mal. Marta eh, estaba preocupada de servir, de cocinar. Pero aquí lo que yo veo, lo que Dios ha puesto en mi corazón resaltar es que aquí tiene una actitud de preocupación, de servicio también, que ese es uno de los tipos de persona que vamos a analizar en este día, las personas que les gusta servir, las personas que tienen su identidad en el hacer. Marta le encantaba adorar, alabar, honrar a Jesús sirviendo, haciendo cosas. Y lo mismo en esta cena de Betania, que no las confundamos, esta es 6 días antes de la crucifixión, en la cual María le echa el perfume a los pies de Jesús, y la otra es una cena anterior. Pero, y en las dos dice, y Marta servía. Y en la otra dice, y Marta, preocupada por los quehaceres, va y se queja a Jesús. Entonces, aquí vemos una actitud de Marta eh, en la que se queja a Jesús. Vemos primero una actitud de juzgar a la gente. O sea, y es algo que nos pasa frecuentemente. No sé qué tan frecuente les pasará a otros, pero a mí sí, de juzgar las actividades de otros, juzgar lo que están haciendo y decir, no, lo que yo estoy haciendo es lo importante, pero lo que otros hacen no es importante. Es más, me dejan solo haciendo lo importante y se preocupan de cosas que no son importantes. Yo creo que la actitud, Jesús no le hubiera dicho nada ese día. Pero Marta se queja de su hermana y le dice, ¿vas a dejar que yo haga todo el trabajo sola? Como diciendo, yo sí estoy haciendo algo importante. Y Jesús al final termina jalándole las orejas y le dice, bueno, Marta, estás tan afanada con tantas cosas, pero al final María ha hecho lo que sí importa, que es sentarse y escuchar mi palabra, dejar los afanes a un lado y escuchar mi palabra. Y en esta cena, 6 días antes, creo que son, de la crucifixión de Jesús, Marta servía, dice, pero esta vez Marta no dice nada, no juzga a su hermana, no se queja. Marta deja que su hermana honre a Jesús en el modo en el que en el corazón de María estaba honrarlo. Para ella lo importante era servir y era de esas personas que tienen su identidad en servir, en hacer cosas. A mí me encanta estar haciendo cosas. No sé si serán importantes o no, pero sí me encanta estar haciendo cosas todo el tiempo. Así que entiendo un poco a Marta, pero aquí Marta no es que está haciendo cualquier cosa, sino está sirviendo a Jesús. Y una de las lecciones que queremos sacar de esto es que
una de nuestras principales metas debe ser servir a Jesús. Servir a Jesús a través de la iglesia, servir a Jesús a través de predicar su palabra. Hoy estaba desanimado, lo confieso, porque a veces tal vez tu alrededor o algunas personas de repente te hacen sentir que hay gente que no está preparada para predicar, que necesitas dones especiales o tal vez necesitas em, tener cierta actitud de eh, ceremoniosa, tal vez tener estudios, pero escuché la prédica de un pastor en la que decía, no importa que una prédica sea mal hecha, tal vez que inclusive el que la tenga no tenga casi nada de conocimiento, pero si Dios decide utilizar esa prédica, la va a utilizar para llegar a alguien. Y si es una persona a la que esa prédica llega por voluntad de Dios, todo habrá valido la pena. Así que sirvamos, volviendo al tema, sirvamos, y eso yo me lo digo a mí mismo, no nos dejemos desanimar. Sirvamos, prediquemos. Dios va a utilizar nuestro servicio para llegar a personas. Por nuestras fuerzas nosotros nunca vamos a lograr nada. Yo no tengo la capacidad ni siquiera de cambiarme a mí mismo. Tengo hábitos, errores, defectos que Dios está puliendo con el tiempo. Y hay cuantos todavía que le faltan por ti y sé que lo va a hacer. Pero que eso no quite el ánimo de cada uno de nosotros de servir como Marta lo hacía. Sirvamos a nuestro modo, sirvamos como podamos. Moisés era tartamudo, dice la Biblia. Él mismo se refería a él como una persona que no tenía el don de la palabra. Sirvamos con amor. Y si lo hacemos con amor, seguro que Dios se encargará de utilizar ese servicio para llegar a alguien. Seamos personas como Marta. A ella le encantaba servir haciendo cosas, le encantaba tener la comida lista para Jesús. Pues hagamos lo mismo si está en nuestro corazón. Servir en la iglesia, si está en nuestro corazón y tiene que estar porque no es opcional. La gran comisión es predicar la palabra, llevarla hasta los confines más remotos de la tierra. Algún día vamos a estar totalmente preparados, algún día vamos a tener todo el conocimiento que necesitamos para realizar, para ejecutar esa gran comisión. Nunca. Lo único que tenemos siempre es el Espíritu Santo que pondrá en nuestro corazón el ánimo, las fuerzas para desechar esa timidez, esa inseguridad y hablar de Dios.
Sirvamos como María, seamos personas de servicio, sin temor, sin que nos importe lo que puedan decir los demás. Con eso no estoy diciendo que no escuchemos sugerencias, que no escuchemos la retroalimentación que nos puede dar cualquier persona en cualquier tema. No estoy diciendo eso. Pero a mí mismo y a las personas que están escuchando esto me digo, pero no nos paralicemos. No nos paralicemos por los que juzgan, como María, como Marta en el anterior versículo juzgó a su hermana. Un poco más le dice, Jesús, ¿por qué dejas que esta floja no me ayude en la cocina? Pero María hizo lo que tenía en el corazón, que era escuchar a Jesús. Y Marta tenía en el corazón hacer las cosas, servir, tener la comida lista para Jesús. Cada una tenía en su corazón algo diferente. No seamos juzgadores como Marta fue en la anterior cena, pero tampoco dejémonos paralizar por las personas que juzgarán, que siempre habrán personas que estén juzgando. El que uno haga o deje de hacer cosas. Como dijimos, aquí vamos a analizar a tres tipos de personas y ya hemos analizado a una, que era Marta. Aquí repasamos algunos apuntes que tenía y, y que dice que estos tres tipos de personas las encontramos en la iglesia. Y la primera es Marta, la servidora. En la anterior cena era Marta la que juzgaba, la que criticaba, la que pensaba que lo que ella hacía era lo mejor. Y ya dijimos que no nos dejemos paralizar por esas personas y más bien seamos como ya era Marta en la segunda cena. O sea, era la misma Marta servidora que le gustaba servir a través del hacer. La diferencia de la segunda Marta respecto a la primera era que no juzgaba, ya no criticaba a María, que María tenía su propio modo de honrar al Señor. Y bueno, aquí de los apuntes rescato otra vez que debemos servir a Jesús, que el servirlo es un acto de gratitud y de amor, y que lo tenemos que hacer así. Jesús nos rescató de la oscuridad, nos rescató a veces de vidas totalmente distorsionadas. Entonces, ¿cómo no vamos a predicar? ¿Cómo no vamos a servir del modo en que nuestro corazón nos diga? ¿Cómo no vamos a servir a ese Jesús? ¿Cómo no vamos a amar a ese Jesús? No debemos hacerlo por pasar el tiempo, ¿no? Sí, bueno, porque a veces uno puede estar queriendo llenar su agenda, ¿no? Una agenda que tal vez está vacía porque no tenemos muchas cosas que hacer. Y así realmente se vuelve pesado. Y también se vuelve pesado cuando dejamos que nos desanimen. Pero hagámoslo con amor, con pasión, sabiendo que esto es para el Señor, que cualquier servicio que hacemos para el Señor, como dice un versículo, y haced todo de corazón, como si fuera para el Señor y no para los hombres. Eso se aplica a tu trabajo, a tu servicio en la iglesia, a tu rol como cónyuge, a tu rol como padre, a tu rol como hijo. Pero aquí tenemos el segundo
el segundo tipo de persona, Judas, Judas el Iscariote. Y aquí está lo que hizo Judas en esa cena, ¿no? Unos versículos más adelante, aquí estábamos con que Marta servía, Lázaro estaba sentado en la mesa, ¿no? María toma una libra de perfume de nardo puro y echa y unge los pies de Jesús. Estamos ahí, no nos perdamos. Y Judas, al ver que María echa este perfume, que decía, que dicen los estudiosos que costaba 300 denarios, por lo visto, y dicen que era un sueldo, el sueldo de un año, que tranquilamente era el salario de un año. ¿Se imaginan? Más o menos parece que era un denario por día lo que ganaba la gente en ese tiempo. Entonces era realmente casi lo que ganaba una persona en un año. ¿Se imaginan lo que hizo María? Era echar a los pies de Jesús sus ahorros de todo un año. Y bueno, y ahí lo tenemos a Judas, que cuando ve que María echa ese, ese perfume en los pies de Jesús, dice, ¿no? Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Bueno, aquí tenemos a Judas. Y, y todos juzgamos a Judas tan rudamente que creo que nunca creemos que nosotros podemos ser unos Judas, ¿no? Judas Iscariote. O sea, lo ponemos ahí en un poco más en las celdas, lo pondríamos a Judas en Chonchocoro, donde están no solo los traidores, sino los violadores, los asesinos, los pederastas ahí, ¿no? Y entonces la imagen de Judas, la tenemos tan lejos de nuestra imagen, ¿no? O sea que nunca, ni siquiera creo, nos ponemos a pensar que podemos ser Judas Iscariote en varias de sus actitudes. Y justamente es aquí donde vamos a ir analizando. Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, otra vez está la persona que juzga, ¿no? Eh, pero aquí había una mala intención. Marta la primera vez juzgó, pero un poco de repente solamente sintiendo que lo que ella estaba haciendo importante era importante, pero lo que su hermana María no. Judas juzga igual, o sea, otra vez aparece el que juzga y no, o sea, ¿por qué haces esto? Está mal lo que estás haciendo. El que critica, él dice, deberíamos haber dado esos 300 denarios a los pobres, pero él, preguntemos si es que él daba siquiera un denario a los pobres. Es el que juzga, el que está ahí para juzgar, para criticar. A diferencia de Marta, pero él, como dice este pasaje de la Biblia, ya tiene una mala intención, que es el de robar. Y finge, lleva una vida, una doble vida. Finge que le interesan los pobres. Y ese es el tipo de cristiano que lleva, aquí ponía justo una doble vida. Dice, como Judas, me interesan los pobres, me interesa la iglesia, amo a Jesús, pero
al final su corazón está lejos de Jesús, como estuvo Judas, que finalmente lo traicionó. Por eso digo, a veces nos ponemos a Judas en el último calabozo de Chonchoqueboro y nosotros muy lejos de esa imagen, ¿no? Pero Judas representa a esa persona. Judas estuvo con Jesús, estuvo 3 años con Jesús, o bueno, cronológicamente admito que no sé en qué momento habrá ingresado Judas a ser parte de los 12, pero prácticamente estuvo en todo su ministerio. ¿Y a quién representa esta persona? 3 años de estar al lado de una persona, de Jesús, de nuestro amado Dios, sin entender qué era lo que quería Jesús. Judas creo que quería a un Jesús libertador del pueblo, pero libertador físicamente, o sea que Jesús agarre un ejército que derroque al gobierno, al imperio romano, que le devuelva la libertad. Y me imagino que él, una vez que Jesús tome el gobierno, de repente en la mentalidad de Judas Iscariote era estar ahí en esa mesa privilegiada de los que iban a gobernar con Jesús. 3 años esperando, 3 años esperando algo que Jesús no le iba a dar. Serán estas las personas que muchas veces estamos en la iglesia porque simplemente como un fetiche para que nos vaya bien. Estamos en la iglesia porque por si acaso, porque no, o sea, no quiero que me caiga una maldición y que me empiece a ir mal en el trabajo, que me empiece a ir mal en la familia. Como vemos, ¿no? Algunas tradiciones que estamos ahí, como van la gente, por ejemplo, a sacar piedras de algunos lados para que le dé una casa, ¿no? Obviamente eso es más visible, pero muchas veces podemos estar así como Judas. Judas, de repente nadie detectaba que era una persona que no estaba conectada a lo que Jesús quería darle, a lo que Jesús le estaba enseñando. Deberemos analizar si es que no somos personas así, que estamos en la iglesia, porque bueno, los domingos hay que ir a la iglesia, ¿no? Y hay que marcar un checklist. Domingo, ir a la iglesia. Hecho. Pero donde no entendemos, vamos años de años como Judas Iscariote sin entender qué es lo que Jesús espera de nosotros. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando? ¿Cuál es el verdadero regalo que Jesús nos está dando? Judas esperaba a un Jesús libertador, como libertador Simón Bolívar, ¿no? Tal vez esperamos un Jesús que nos dé casas, que nos dé beneficios económicos, que haga que nunca nos enfermemos, que nunca suframos con nuestros hijos, y que estamos en la iglesia por eso. Y que finalmente, cuando no obtenemos eso, abandonamos a Jesús. Pero además, Judas tiene otra.
otro problema enorme, eh, y es de que siempre escuchaba, de niño sobre todo, decían, Judas Iscariote, ese sí que se fue directo al infierno, ¿no? De Poncio Pilato, o sea, lo que decían, lo que en ese tiempo, lo que se creía, ¿no? Eh, lo- lo- las enseñanzas que estuvieron pululando cerca mío, eh, y me decían Poncio Pilato, de él está en duda porque medio que quiso salvar a Jesús y luego se desanimó, así que no se sabe si se salvó o no. Otro de los grandes defectos de Judas fue que una vez que pecó, así hiciera lo que había hecho Judas de traicionar a Jesús, lo que marcó su condenación fue que él nunca pidió perdón, nunca fue a los pies de Jesús figurativamente, o sea, porque hubieran solo necesitado decirlo, decirle a Dios que le perdone sus pecados. Judas una vez cometió su pecado, fue con la peor compañía que podía ir, los fariseos, que los fariseos, y digo la peor compañía, cuando uno peca, lo peor que puede hacer es ir con un fariseo, ¿no? Donde a uno no le enseñan que Dios te puede perdonar, donde más bien te condenan y te hacen sentir el gusano más asqueroso del planeta. Sí, uno tiene que ir al arrepentimiento, sí tiene que tener convicción de pecado, pero lo que los fariseos nunca le iban a decir a Judas era que él podía salvarse si pedía perdón por el pecado que había cometido. Judas no se condena por haber traicionado a Jesús. Judas se condena porque él mismo se suicida, se suicida sin pedir perdón. En ningún momento de su vida mete a Jesús en la ecuación. Él lo traiciona, él se juzga y él ejecuta la sentencia. Todo lo hace él. Jesús no está en ningún momento de la ecuación. Todos somos pecadores como Judas Iscariote, como siempre decimos. Yo sé que la mayoría dice, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, no he violado a nadie, no he traicionado a nadie, no he traicionado a Jesús como este malvado de Judas Iscariote. Todos pecamos. Y para Jesús, como hemos visto en alguna otra parte de la palabra, no hay pecados leves, como también me enseñaban de chiquito, los pecados veniales y los pecados mortales. No existe ese término en la Biblia. Todo pecado te lleva a la muerte. Y el único modo de salvarte de la muerte es ir a los pies de Jesús, a la gracia, al trono de la gracia, y donde dice, Señor, soy pecador, perdóname, como lo hizo el ladrón arrepentido, el buen ladrón, entre comillas. Pedro negó a Jesús 3 veces. Es casi como traicionarlo también. No, no me relacionen con este hombre, yo no tengo nada que ver con este hombre. Pedro lo niega, pero a diferencia de Judas, Pedro pide perdón, se arrepiente, llora.
Judas siente culpa, remordimiento, que el remordimiento no lleva a un cambio dentro de nuestro ser. Pedro se arrepiente y luego es utilizado de una manera maravillosa por Jesús, por Dios. Ese fue el mayor, obviamente, pecó Judas, pero el peor pecado fue nunca ir a los pies de Jesús, a diferencia de Pedro. Y bueno, no seamos Judas Iscariotes, que podemos pasar años de años en la iglesia sin entender qué es lo que quiere Jesús de nosotros, con el corazón frío, y eso realmente es tan difícil. A veces mi corazón lo siento tan duro. Sé que es difícil, pero en oración hay que ser persistentes, persistentes, en oración, en la lectura de la palabra. Y eso irá ablandando estos corazones duros. El Espíritu Santo irá obrando para que vayamos entendiendo, para que renovemos nuestro entendimiento. Judas nunca renovó su entendimiento. Entró con una idea al ministerio de Jesús y todo lo que hablaba Jesús le entraba por un oído y le salía por otro. Y él entendía lo que quería entender. Sin embargo, también podemos rescatar algunas otras cosas del amor de Jesús, que pese a que somos traidores, no nos bota de su mesa. Judas estaba ahí en la mesa del Señor, lo vendió, lo traicionó y podía seguir ahí por siempre. Llevar una vida de religiosidad no es lo mismo que llevar una vida de una relación con Jesús. Ser religioso es hacer las cosas por costumbre. Claro, y obviamente uno se siente un pasito más adelante de los que no hacen nada, ¿no? O sea, del que no va a la iglesia, del que no ora, pero el que no ora, el que no va a la iglesia, está clarísimo, ¿no? O sea, ahí no hay dónde perderse, no hay nada que descifrar. En cambio, de los que vamos a la iglesia, pero de repente nuestro corazón está frío, eso es, creo que es una pregunta que tenemos que hacernos todos los días, todos los domingos. ¿Estoy haciendo esto de corazón? ¿Estoy haciéndolo por amor? ¿O simplemente soy un robot autómata que lo estoy haciendo porque debo hacerlo? Esto ya hemos hablado. Judas vendió, se suicidó. Él hizo todo, solito. Pecó, se sentenció y ejecutó la sentencia. Nunca buscó a Jesús. Eso es lo que lo condenó. Jesús no dejó de amarlo. Y Pedro es a los que le fallamos, que somos todos. Pedro es la prueba de que si nos arrepentimos, Jesús está ahí para perdonar. Y finalmente tenemos a María y Simón el leproso. María es alguien a quien yo envidio mucho, porque no logro ser así. María es alguien que no le interesa el hacer, estar afanada, no le interesa nada de eso. María en la primera cena, María está sentada a los pies de Jesús escuchándolo. Con eso no digo que
que, bueno, hay que dejar de trabajar y llevar una vida así idealista, ¿no? Donde esperemos que todo caiga por milagro en nuestra vida. Obviamente tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Pero hay momentos en los que sí hay que ser María y María es increíble. Yo de verdad que envidio ese modo de ser. María es la persona que disfruta de la presencia de Dios, que la disfruta, que la siente, o sea, siente algo increíble en su corazón ante la presencia de Jesús. Su corazón, sus oídos, sus sentidos son terriblemente sensibles a todo lo que le pueda decir Jesús. A María no le interesa en la primera cena estar haciendo cosas, le interesa, dice, Jesús se va a ir de aquí a 2 horas de mi casa y yo no voy a perder el tiempo en estar trayendo y llevando cosas. Yo quiero escuchar a Jesús. Simón el leproso es una persona agradecida que hace una cena para Jesús. Los dos son personas agradecidas. Los dos son personas que honran a Jesús de una manera diferente. María lo adora, lo unge. Esto, dice Jesús, será recordado por siempre. Y así fue el hecho de que ella haya ungido al Señor para su crucifixión. Perfuma sus pies, los seca con sus cabellos. Es una persona humilde, María. Una persona humilde, sensible ante la presencia del Señor. No le importa el dinero, porque nadie dice que María era una persona millonaria, ni rica, ni nada. Y no le importa pongamos 2.500 bolivianos es el salario mínimo. Ahora, ¿no? Por 10, 25.000, 30.000 bolivianos. No le importa a María poner en los pies de Jesús un monto equivalente al salario de todo un año. Cuando está con Jesús no le importa nada, ni el dinero, ni los afanes del mundo. Es una persona que humilla su corazón ante Jesús y que muestra su gratitud. Y su gratitud la vuelve en acciones, porque el ungir los pies de nuestro amado Jesús es acción. María es increíble. Siento envidia de la sana por María. Dios, el Espíritu Santo va transformando nuestros seres. Poco a poco va puliendo. No logramos ser, no desaparecen los pecados, no desaparecen los malos hábitos, no desaparece la dureza de nuestro corazón de un momento a otro. El Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas, Dios va obrando en nuestras vidas. Pero qué lindo debe ser llegar a tener esa sensibilidad de María ante Jesús. Bueno, hacemos un resumen. Hoy hemos visto 3 tipos de personas. Las personas que lo honran con el servicio, que no está mal, pero hemos visto que no debemos juzgar ni debemos dejarnos desanimar por las personas que juzgan, que siempre van a estar criticando, tal vez sin mala intención, como Marta, o con mala intención, como Judas, ¿no? Veamos, no seamos, no tengamos, no hemos visto al otro personaje, Judas Iscariote, el que sigue a Jesús y está con el corazón frío, el que nunca entendió nada. Esa es la otra persona. Examinemos nuestro corazón y haremos el llamado más en la siguiente diapositiva para eso, para tener mansedumbre y humildad y
identificar si, si nosotros estamos así de fríos. Es tan fácil estar así de fríos. ¿Quiénes somos en esta mesa? ¿Somos la persona que sirve, pero de repente somos el que juzga, el que critica, el que dice, ah, no, la iglesia está yendo por mal camino? Somos Judas Iscariote, esa persona que está en la iglesia, pero que no entiende nada de lo que Jesús le pide, nada de lo que Jesús le habla, y por tanto, como no entiende, no hace nada de lo que Jesús le pide. No somos María. Dios mío, qué felices los que dicen somos como María. Qué dichosos, porque esos corazones, ese espíritu está sensible ante todo lo que pueda venir de Dios. Y hacemos un llamado. La aplicación es que nos identifiquemos con uno de estos personajes y hacemos un llamado, que abramos nuestros ojos para que nos analicemos, para que de tanto en tanto digamos qué tipo de persona en la iglesia soy yo. ¿Seguimos a un Jesús que no amamos? ¿Lo seguimos por tradición, por costumbre? Hacemos un llamado para que si identificamos que seamos unos Judas, no nos tampoco nos autocondenemos, peor vayamos donde fariseos que nos digan que somos los insectos más, más horribles de este planeta, sino que vayamos a la gracia del Señor. El Evangelio se basa en el perdón de los pecados tras haberle entregado tu vida a Cristo. Eso es así de sencillo. Que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas, que nos vuelva seres agradecidos en acción, que gracias a nuestro amor y nuestro agradecimiento a Dios nos pongamos en acción, que nos volvamos servidores. Y como siempre hacemos un llamado. En este país siempre digo, es difícil decir para el que nunca ha escuchado de Dios. Aquí el 95% ha escuchado de Dios. Pero para a ese grupo de personas que han escuchado, que dicen inclusive que creen en Dios, muchos dicen a mi manera, ¿no? Y como escuchaba un predicador, los temas de Dios, esa canción de My Way, a mi manera, no funciona. Es mucho orgullo pensar que tú puedes poner las reglas en tu relación con Dios. Y recordamos y hacemos el llamado a que todos hagamos lo que hizo el buen ladrón entre comillas, el ladrón arrepentido de los que estaban crucificados con Jesús. No necesitamos nada más para ser salvos. Ojalá que esta fórmula digo yo porque, bueno, soy ingeniero y me encantan las fórmulas. La fórmula para la salvación, la fórmula para la salvación es sencilla, es lo que hizo el buen ladrón. Aceptar a Cristo como su Salvador, porque le dijo, primero, pedir perdón por tus pecados, porque le dijo a su compañero, nosotros estamos aquí porque no los merecemos, pero este hombre no ha hecho nada, se declara pecador.
y seguidamente reconoce a Jesús como su Salvador porque le dice, Señor, el día que estés en tu reino, llévame contigo. Lo reconoce, porque si no creyera que Él es el Salvador, que Jesús era Dios, no le pediría eso. O sea, diría, bueno, yo sí me lo merezco, no sé si este Señor se lo merecerá o no, pero yo sí me merezco. Hasta ahí llega el arrepentimiento. Pero además reconoce que Jesús es Dios. El Espíritu Santo obró en ese momento en su vida y le puso todo claro en la mente. Y le pide que vaya, que lo lleve al paraíso. Y Jesús no tarda ni un segundo y le dice que ese mismo día estará en el paraíso con él. No tenemos nada más que hacer. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido la palabra, Señor. Danos la fuerza para seguirlo haciendo, Señor. No es la habilidad del que predica, no es el conocimiento del que predica. Eres tú, Señor, que tú vas a obrar en la vida de las personas que escuchen este mensaje como tú quieras. Y es tu Espíritu Santo el que realizará la obra que Él desee en la vida de cada quien, Señor. Te pedimos que siempre evaluemos qué tipo de persona somos, cuál de estas personas somos en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida simplemente, y que siempre busquemos servirte con amor y ojalá tener un día la sensibilidad de María, todo lo que viene de ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y no nos vamos antes sin invitarlos. Esta es una célula que pertenece a la Iglesia Cristiana Evangélica Alcanzando las Naciones. Quedas cordialmente invitado a ser parte de esta célula. Puedes escribir un mensajito en este mensaje de YouTube si eres un varón para ser parte de esta célula. Y si eres una damita, porque las damitas tienen sus propias células, puedes llenar, ya seas varón o mujer, puedes llenar este link, tus datos, tu información para compartir más de la palabra de Dios. Este link estará en la descripción del video. Bendiciones para todos y nos vemos la siguiente semana.